Hola, ¿qué tal? A ver, como recordarás, nuestro club de lectura tuvo que cambiar de libro. Si me sigues en redes y si estás en nuestro grupo de crecimiento de psicología y crecimiento personal, te enteraste que fue porque tengo reformas en el consultorio. Mi libro original para el mes de julio está perdido. Si alguien sabe o lo ve por ahí, se los encargo, me lo pueden decir dónde está. Pero cambiamos el libro temporalmente y ahora vamos a leer La Bella y la Bestia con el mismo enfoque que teníamos con el libro pasado. Vamos a hablar de apego y de cómo nos vamos estructurando. Ahora, hay dos cuestiones importantes. He decidido tomar algunas notas como para poder orientar las sesiones en temas específicos. Entonces me vas a ver que de repente volteo acá porque acá tengo mi computadora con mis notas y acá tengo el libro, ¿de acuerdo? Dicho eso, recuerda que las sesiones que tenemos cada semana son para leer el libro juntos en comunidad y que entonces un poco podamos estar interactuando en los comentarios. Y dos, para que vayamos como viendo más o menos cómo vamos todos. Algo que quiero que sepas es que este libro no es la versión de Disney. No vamos a hablar de La Bella y la Bestia versión Disney, vamos a hablar de La Bella y la Bestia en una de sus versiones, digámoslo así, ¿de acuerdo? Bien, dicho eso, ¿qué les parece si iniciamos? A ver, ¿por qué les cambié el libro por La Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia es un gran ejemplo de cómo los humanos nos podemos conectar a través del cómo nos sentimos con las personas a nuestro alrededor. Y claro, yo podría decir como, no, por supuesto, yo me siento súper bien con estas personas, pero no siempre va a ser de esa manera. Realmente no siempre me voy a sentir conectado con las personas de acuerdo a un punto saludable y un apego seguro donde yo digo, qué padre, y nos sentimos muy bien y muy conectados y somos muy amigos. No necesariamente. Entonces, este libro nos ayuda identificando estas cuestiones del apego evitativo, de dónde viene un apego tal vez más complaciente hacia las personas a mi alrededor. Dicho eso, empezamos. Hoy vamos a leer, voy a intentar que leamos 2 capítulos. Como siempre son 40 minutos, entonces no es un gran tiempo el que vamos a estar leyendo juntos, pero lo voy a intentar, ¿de acuerdo? Vamos pues, entonces, capítulo 1. Había una vez un comerciante. Te suplico que me traigas una rosa. Amo esa rosa con... Vamos de nuevo. Te suplico que me traigas una rosa. Amo esa flor con pasión. Desde que me encuentro en estas soledades no he tenido la satisfacción de ver tan siquiera una sola. A ver, yo tengo una edición ilustrada y aquí siempre al inicio del libro nos va a decir una frase importante, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a empezar a ir viendo durante el resto de los capítulos para que lo tengas en mente. Ok. Imagina un país muy lejos de este, en el que se halla una gran ciudad que goza de la abundancia basada en un comercio floreciente. Uno de sus ciudadanos fue un comerciante afortunado en sus empresas y al cual el destino, complaciente con sus deseos, concedió siempre sus mejores favores. Pero si bien tenía riquezas inmensas, también tenía muchos hijos. La familia estaba compuesta por 6 varones y 6 mujeres. Todos seguían viviendo con él. Los varones eran demasiado jóvenes para pensar en independizarse, y las mujeres, demasiado orgullosas de los grandes bienes con los que podían contentarse, no lograban decidirse fácilmente en cuanto a la elección de qué debían tomar. Su vanidad se sentía halagada por las galanterías de los jóvenes más admirables, pero un revés de la fortuna, que ellas no esperaban, trastornó un día la serenidad de sus vidas. La casa fue presa de las llamas. Los magníficos muebles que la colmaban, los libros de las cuentas, los billetes, el oro, la plata y las posesiones valiosas que constituían el conjunto de los bienes del comerciante se perdieron en aquel funesto incendio, tan violento que apenas se salvaron algunas cosas. Esa primera desgracia fue solo el presagio de lo demás. El padre, que hasta entonces había postergado en todo, perdió a un tiempo. El padre, que hasta entonces había Ahí va de nuevo. El padre, que hasta entonces había prosperado en todo, perdió a un tiempo, ya fuese por causa de naufragios o debido a los corsarios, todos los navíos que tenía en el mar. Sus socios se declararon insolventes. Sus representantes en países extranjeros le fueron infieles. Por último, cayó de pronto de las más altas opulencias a una horrenda pobreza. Lo único que le quedó fue una casita de campo situada en un lugar desierto, a más de 100 leguas de la ciudad, en la que solían pasar largos periodos. Obligado a hallar refugio, lejos del tumulto y del ruido, fue allí donde condujo a toda su familia, desesperados por semejante conmoción. Sobre todo, las hijas de este desdichado padre no podían encarar sino con horror la vida que llevarían en aquella triste soledad. Durante algún tiempo se ilusionaron con la idea de que, una vez conocidas las intenciones del padre, los enamorados que las habían cotejado se sentirían más felices de ver que se volvían menos esquivas. Se imaginaban que todos rivalizarían en reclamar el honor de quien fuera la preferencia.
Incluso pensaban que para encontrar marido solo tendrían que desearlo. No se mantuvieron por mucho tiempo en aquel dulce error. Al desaparecer como un relámpago la brillante fortuna del padre, habían perdido lo más bello de sus atractivos, y la época en que podían elegir y ser elegidas había terminado para ellas. La solícita multitud de cortejos desapareció en cuanto cayeron en desgracia. La fuerza de sus encantos no pudo retener a ninguno de ellos. Los amigos fueron tan poco generosos como los pretendientes. Una vez sumidos en la miseria, todos, sin excepción, dejaron de relacionarse con ellos. Incluso llevaron la crueldad hasta el punto de achacarles el desastre que acababan de ocurrirles. Aquellos que habían recibido más atenciones del padre fueron los primeros en calumniarlos. Dijeron que él mismo había provocado sus infortunios por su mala conducta, sus prodigalidades y el gasto alocado que habían hecho y dejado hacer a sus hijos. Así fue como aquella familia desolada no pudo tomar otra decisión que no fuera la de abandonar una ciudad en la que todos se complacían en insultar su desgracia. Carentes de todos recursos, se encerraron en su casa de campo, situada en medio de un bosque casi impenetrable, y qué bien hubiera podido ser considerado el lugar más triste de la tierra. Cuántas afligiones se vieron obligados a soportar en aquella horrorosa soledad. Tuvieron que decidirse a trabajar en las tareas más penosas. Como su condición no les permitía tener a nadie que les sirviera, los hijos de aquel desdichado comerciante se repartieron entre ellos las ocupaciones y los trabajos domésticos. Todos, rivalizando unos con otros, se ocuparon de las tareas que el campo impone a quienes quieren obtener de él su subsistencia. A las muchachas, por su lado, no les faltó trabajo. Como campesinas se vieron en la obligación de emplear sus delicadas manos en todas las tareas de la vida campestre. Vestían con ropajes de lana, carentes ahora de lo que hubiera podido satisfacer su vanidad, sin otra cosa para vivir que el campo puede brindar, reducidas a lo estrictamente necesario, pero sin perder el gusto por el refinado y la delicadeza. Aquellas muchachas echaban de menos constantemente a la ciudad y sus encantos. El recuerdo mismo de sus primeros años, que habían pasado rápidamente en medio de risas y de juegos, constituían su mayor suplicio. La menor de ellas, sin embargo, mostró en la común desdicha más constancia y resolución. Se la vio con una firmeza muy superior a la propia de su edad, resignándose generosamente a su situación. Se dedicaba a consolar a su padre y a sus hermanos con la dulzura de su carácter y la alegría de su ánimo, que se imaginaba que para distraerlos agradablemente podía haber hecho. El comerciante no había estimado esfuerzo para educarla a ella y a sus hermanas. En estos tiempos nefastos sacó de la educación todo el provecho que deseaba. Como tocaba muy bien varios instrumentos a los que acompañaba con su voz, invitaba a sus hermanas a seguir su ejemplo, pero su alegría y su paciencia no hicieron más que entristecerlas. Aquellas muchachas a las que tan grandes desgracias habían vuelto inconsolables, hallaban en la conducta de su hermana menor mezquindad de espíritu, bajeza de alma e incluso debilidad, puestas de manifiesto por su capacidad para vivir alegremente en el estado al que el cielo acababa de reducirlas. «¡Qué felicidad es!», dijo la mayor. «Está hecha para las ocupaciones groseras. ¡Qué tan bajos sentimientos! ¿Qué hubiera podido hacer ella en la alta sociedad?». Tales discursos eran injustos, porque aquella joven hubiera sido muy capaz de brillar como cualquiera de ellas. Una belleza perfecta adornaba su juventud, un buen humor constante la hacía encantadora. Su corazón tan generoso como compasivo se dejaba ver en todo, tan sensible con sus hermanas a los desastres que acaban de abrumar a su familia, y gracias a la fuerza del ánimo fuera de lo común, pudo ocultar su dolor y sobreponerse a la adversidad. Tanta constancia fue tomada por insensibilidad, pero es muy fácil rebatir un juicio formulado por la envidia. Las personas lúcidas la conocían tal y como era, y todo el mundo se había apresurado a preferirla. En el apogeo de su esplendor, si su mérito logró que se le distinguiera, su hermosura hizo que se le diera el nombre de la Bella. Conocida tan solo por este nombre, ¿hacía falta algo más para acrecentar los celos y el odio de sus hermanas? Sus encantos y la estima general que se había ganado tendrían que haberle permitido esperar una situación mejor que la que le aguardaba a sus hermanas. Pero sin pensar más que en la desdicha de su padre, lejos de hacer ningún esfuerzo para demorar la partida de una ciudad en la que había vivido con tanto agrado, hizo todo lo posible para ponerla cuanto antes en ejecución. La joven mostró en la existencia solitaria la misma calma que había tenido en el seno de la sociedad. Para aliviar sus penas, en sus horas de descanso, se adornaba la cabeza con flores y, como a las pastoras de los primeros tiempos,
la vida rústica haciéndole olvidar lo que había halagado en medio de la opulencia. Le procuraba todos los días inocentes placeres. Ya habían transcurrido 2 años y aquella familia comenzaba a acostumbrarse a llevar una vida campestre cuando la esperanza de una mejora vino a perturbar la tranquilidad. El padre recibió el aviso de que uno de sus padres, uno de los barcos que se creía perdido, acaba de llegar a buen puerto con una abundante carga. Se le decía también que era de temer que sus agentes, abusados de su ausencia, vendiesen la carga a vil precio y por medio de este fraude sacasen provecho del bien que le pertenecía. Comunicó esta noticia a sus hijos, que no duraron ni por un instante que tal cosa los pusiese pronto en situación de abandonar el lugar del exilio. Las hijas, más impacientes que sus hermanos, creyeron que no había por qué esperar confirmación alguna y querían partir de inmediato y abandonarlo todo. Pero el padre, más prudente, les rogó que moderaran sus impulsos. Es muy necesario que le fueran a su familia en el momento que no se podían interrumpir los trabajos del campo sin un notable perjuicio. Dejó el cuidado de la cosecha a sus hijos y tomó la decisión de emprender solo un viaje tan largo. Sus hijas, con excepción de la menor, no tenían ninguna duda de que pronto recuperaría su anterior opulencia. Se imaginaban que, aunque su padre no llegara a reunir una fortuna lo bastante considerable como para llevarlas de vuelta a la ciudad, en donde ellas habían nacido, tendrían lo bastante al menos como para hacerlas vivir en otra ciudad más floreciente. Esperaban encontrar allí la gente de buen tono, tener pretendientes y sacar provecho de la primera proposición que se les hiciera. Ya casi, y sin pensar en las penas que habían soportado durante 2 años, creyeron incluso que, como milagro, ya transportadas por una fortuna mediocre al seno de la agradable abundancia, y se atrevieron a abrumar a su padre con peticiones disparatadas. Le encargaron que comprara joyas, adornos, sombreros, rivalizaban unas con otras para ver cuál pediría más. Pero el producto de la supuesta fortuna del padre no hubiera podido bastar para satisfacerlas. A Bella, a quien la ambición no tiranizaba y que siempre actuaba guiada por la prudencia, le bastó una mirada para ver que, si el padre cumplía con las peticiones de sus hermanas, la suya resultaría totalmente inútil. Pero su padre, sorprendido con su silencio, le dijo, interrumpiendo a sus insaciables hijas: ¿Y tú, Bella? ¿No tienes ningún deseo? ¿Qué puedo traerte? ¿Qué deseas? Habla sin temor. Querido papá, le respondió aquella adorable hija, abrazándolo cariñosamente, deseo algo más precioso que todos los adornos que mis hermanas te piden. A eso limito mi deseo y bastante feliz seré con que se cumpla. Es la dicha de verte regresar con plena salud. Esta respuesta, en que también se veía la marca del desinterés, cubrió a las otras de vergüenza y confusión. Tanto se enfadaron que una de ellas, respondiendo en nombre de todas, dijo con acritud: esta niña se hace lo importante y se imagina que se distinguirá con ese afecto heroísmo. Sin duda no hay nada que sea todavía más ridículo. Pero el padre, enternecido por sus sentimientos, no pudo dejar de mostrarle su alegría, conmovido incluso por el deseo que se limitaba a sus hijas. Quiso que pidieran algo y para apaciguar a sus otras hijas indispuestas con ella, le echó en cara tamaña diferencia por los adornos, diciéndole que no era cosa apropiada de su edad y que para todo había un tiempo. Y bien, querido padre, dijo ella, ya que me lo ordenas, te suplico que me traigas una rosa. Amo esa flor con pasión desde que me encuentro en estas soledades, no he tenido la satisfacción de ver tan siquiera una sola. Aquello era obedecer y al mismo tiempo querer que no hiciera ningún gasto por ella. Llegó el día, sin embargo, en que el anciano tuvo que soltarse de los brazos de su numerosa familia y lo más rápido que pudo se dirigió a la gran ciudad a la que llamaba con la ilusión de una nueva fortuna. No encontró allí las ventajas que podía esperar. Era cierto que su barco había llegado, pero sus socios, que lo daban por muerto, se habían apoderado de él, y toda la carga había sido dispersada. De modo tal que, lejos de entrar en la plena y tranquila posesión de lo que podía pertenecerle, para hacer valer sus derechos tuvo que soportar todas las ardideces inimaginables. Logró superarlos, pero, después de más de 6 meses de esfuerzo y gastos, siguió siendo tan pobre como antes. Sus deudores se habían declarado insolventes y apenas si podía recuperar el dinero invertido. Tal fue el fin de aquella riqueza quimérica que, para colmo de males y con el objetivo de no precipitar su ruina, se vio obligado a partir de la estación menos propicia y con el tiempo más espantoso. Expuesto en el camino a todas las inclemencias del intemperie, estuvo a punto de morir de cansancio, pero cuando vio a algunas leguas de su casa lo que había creído que tendría que salir para correr en pos de la esperanza que Bella había tenido razón en despreciar, recuperó sus fuerzas. Tardaría varias horas en atravesar el bosque, aunque ya era tarde.
Quiso continuar su camino, pero la noche lo sorprendió y transido de frío y casi sepultado con su caballo bajo la nieve, sin saber además, dirigió sus pasos creyendo que había llegado a la última hora. No había ninguna cabaña en el camino a pesar de que el bosque estuviera lleno de ellos, y el árbol, ahuecado por la pobredumbre, fue lo único que encontró. Ese árbol le salvó la vida y el caballo vio otro hueco en el que, conducido por el instinto, se puso a cubierto. La noche en ese estado le pareció extremadamente larga. Además, torturados por el hambre y aterrorizados por los aullidos de las fieras que pasaban sin cesar junto a él, ¿podía estar un instante tranquilo? Sus penas y sus inquietudes no se terminaron con la noche. Apenas tuvo el gozo de ver el amanecer cuando le embargó la confusión. Viendo el suelo completamente cubierto de nieve, ¿qué camino podía tomar? Sus ojos no distinguían ningún sendero. Solo después de una penosa caminata y caídas frecuentes pudo encontrar una especie de senda por la que anduvo con mayor facilidad. Y bueno, a ver, ese es nuestro primer capítulo. ¿Qué vemos aquí? Vemos los inicios de la Bella. La Bella como una persona que está buscando no molestar a las otras personas. ¿Y cuántos de nosotros decimos justo eso? No, pues no lo digo o no lo hago porque no quiero molestar, porque qué tal que dicen, porque qué tal que se sienten de esta manera. Y entonces empezamos a transitar en la vida en el volvernos más pequeños para que los demás no se sientan incómodos con nuestra presencia. Ojo, vemos los dos extremos donde las hijas y los hijos también se van al otro lado y no se preocupan por nada y no son empáticos con la situación familiar que están viviendo. Pero vemos cómo Bella tiende a hacerse más pequeña. Sí, reconocemos en el capítulo, que Bella es una mujer que reconocen por sus habilidades de comprensión, de empatía, de compasión, que son características muy buenas, excepto cuando las llevamos al extremo. Y Bella está a dos de llevarlas al extremo. Si se fijan, incluso hay situaciones donde, ok, Bella, pues pudiste haber pedido la rosa desde el principio, pudiste haber sido compasiva, pero la Bella toma un papel de parentalización. La parentalización en psicología es esto que llamamos cuando un hijo toma el papel de uno de los padres. Y no porque no exista necesariamente el padre, sino porque siente que tiene que cuidar a las personas a su alrededor. Y seguramente eso es lo que sucede con Bella, esta sensación de que tiene que cuidar a sus hermanos, a su padre. Y lo dice muy explícitamente en alguna parte del capítulo, ella siente que tiene que cuidar al padre, ella siente que tiene que cuidar a sus hermanos y por eso se guarda todo. Y entonces aquí la pregunta que nos deja un poco el capítulo es ¿qué tan saludable es guardarnos todo? Genuinamente y de acuerdo a lo que yo veo en terapia, no suele ser muy saludable en realidad, porque entonces tú te guardas tanto lo que estás sintiendo, te guardas tanto lo que está pasando a tu alrededor, que tal vez no te das cuenta de cuando realmente necesitas ayuda o cuando realmente necesitas que alguien te preste atención. Digo, vamos viendo más adelante cómo esto le juega en contra seguramente a la Bella, pero hasta el momento esas son las bases de la historia. Yo te voy dejando una pregunta de este primer capítulo. 1, ¿qué tanto tú tal vez también te sacrificas por otros? Quiero que lo vayas analizando. 2, ¿consideras que has caído en algún tema de parentalización o conoces a alguien que haya caído en un tema de parentalización? Y 3, ¿qué más ves tú en la Bella en este primer capítulo? A ver, ¿qué se me pudo haber ido en este primer capítulo y que tú sí lo notaste? Coméntalo para que en los comentarios podamos todos hablar de nuestro club de lectura, ¿de acuerdo? Ok, pues bueno, vamos al capítulo 2. ¿Listos? Sí, bien. Es que estaba viendo en mis notas que no se me haya pasado nada. Ok, capítulo 2, ¿de acuerdo? El Palacio de la Bestia. De repente vas a ver que yo saco estos papeles y es que mi libro, mi edición, tiene como algunas ilustraciones como movibles. Entonces tiene como esas hojitas para proteger las partes que se mueven de esta manera, ¿no? Bueno, a ver. Ok, entonces, capítulo 2. Prosiguió sin saber hacia dónde y el azar condujo sus pasos hasta la alameda de un bellísimo castillo que la nieve parecía haber respetado. Estaba formada por 4 hileras de naranjos sumamente altos y cargados de flores y de frutos. Se veían allí estatuas colocadas sin orden ni simetría. Algunas estaban a la vera del camino, otras entre los árboles, todas eran de una materia desconocida, de tamaño y color humanos y mostraban diferentes actitudes y vestimentas. La mayoría de ellas representaban guerreros. Al llegar al primer patio, vio también otra infinidad de estatuas. El frío que sentía no le permitió examinarlas. Una escalera de ágata con barandilla de oro cincelado fue lo primero que se ofreció a su vista.
Atravesó varias habitaciones mágicamente amuebladas y un calor suave que sentía en ellos lo repuso de su fatiga. Tenía necesidad de algún alimento. ¿A quién podría dirigirse? Aquel vasto y magnífico edificio parecía estar habitado tan solo para estatuas. Reinaba en él un silencio profundo y sin embargo no tenía el aspecto de un palacio viejo que hubiera quedado abandonado. Las salas, las habitaciones, las galerías, todo estaba abierto y no se veía ningún ser vivo en un lugar tan encantador. Cansado de recorrer los aposentos de la vasta morada, se detuvo en un salón en el que había encendido un gran fuego. Presumiendo que estaba preparado para alguien que no tardaría en aparecer, se acercó a la chimenea para calentarse. Pero nadie llegó. Mientras esperaba, se sentó en un sofá que estaba cerca del fuego, y un dulce sueño le cerró los párpados y lo dejó incapacitado para observar si alguien venía a sorprenderlo. El cansancio había motivado su reposo. El hambre lo interrumpió. Hacía más de 24 horas que lo atormentaba y el ejercicio que acababa de hacer desde que estaba en el palacio aumentaba aún más su necesidad de sustento. Cuando despertó, tuvo la agradable sorpresa de ver, al abrir los ojos, una mesa servida con el mayor refinamiento. Un almuerzo ligero no lo hubiera podido contener y los platos suntuosamente aderezados le invitaban a comer de todo. Su primera preocupación fue la de agradecer en voz alta a quien la trataba tan bien y se decidió luego a esperar tranquilamente a que sus anfitriones se dignaran a darse a conocer. Así como el cansancio lo había inducido a dormir antes de la comida, el alimento produjo el mismo efecto e hizo su descanso más largo y apacible, de tal modo que esta segunda vez durmió por lo menos 4 horas. Al despertarse, en lugar de la primera mesa, vio otra de Porfido, en la que unas manos bienhechoras habían dispuesto una colación compuesta de pasteles, frutos secos y vino licorosos. Nuevamente era para que él se sirviera de todo aquello, de tal modo que durante este momento, sacando provecho de las amabilidades que se tenían con él, se sirvió todo lo que pudo alargar su apetito, su gusto y sus exigencias. Sin embargo, como no veía nadie a quien dirigirse y que le revelara si aquel palacio era la morada de un hombre, de un dios o del terror mismo, esto hizo que el terror justo se apoderara de él, porque naturalmente era miedoso. Decidió volver a pasar por todos los aposentos en los que cubría de bendiciones al genio a quien debía tantos favores y respetuosamente le instaba a mostrársele. Tanto afán resultó inútil. No había rastros de sirvientes y nada sirvió para que le permitiera saber si el palacio estaba habitado. Reflexionando profundamente acerca de lo que debió hacer, se le ocurrió que por razones que no podía alcanzar, algún ser superior le obsequiaba aquella morada con todas las riquezas que se le colmaban. Le pareció que este pensamiento era una inspiración, y sin tardanza, pasando de nuevo revista todo, tomó posesión de aquellos tesoros. Más aún, dispuso mentalmente la parte que le destinaba a cada uno de sus hijos y eligió las habitaciones que podían agradarle a cada uno de ellos, felicitándose por la alegría que le causaría un viaje semejante. Luego bajó al jardín y en el que, a pesar del rigor del invierno, vio, como si fuese plena primavera, las flores más exóticas, que exhalaban un perfume encantador. Se respiraba allí un aire suave y templado. Pájaros de todas las especies mezclaban su canto con el ruido confuso de las fuentes y creaban una agradable armonía. El anciano, extasiado con tantas maravillas, decía para sí mismo: a mis hijas, creo, no les costará acostumbrarse a esta deliciosa morada. No puedo creer que echen de menos la ciudad o que preferirían vivir en ella antes que aquí, dijo con un arrebato de alegría poco común. Partamos ya mismo. Me siento feliz imaginando lo felices que sentirán ellas y no quiero que retardemos esa dicha. Al entrar en aquel castillo tan acogedor, había tenido cuidado, a pesar de sentirse tránsido de frío, de desencillar al caballo y guiarlo hasta la caballeriza que había visto en el primer patio. Conducía a ella a un sendero cubierto por una enramada de rosales en flor. Nunca había visto rosas tan bellas. Su fragancia le recordó que había prometido llevarle una bella. Cortó una y se disponía a continuar para formar 6 ramos cuando un ruido terrible le hizo volver la cabeza. Grande fue su terror cuando vio junto a él a una horrible bestia que con gesto furioso le apoyó en el cuello una especie de trompa parecida a la de un elefante y le dijo con una voz espantosa: ¿Quién te ha dado la libertad de cortar mis rosas? ¿No bastaba con que te tolerara en mi palacio con tanta bondad? Lejos de estar agradecido, temerario. Te veo además robándote mis flores. Tu insolencia no quedará impune.
El hombre, ya muy horrorizado con la presencia inopinada de aquel monstruo, creyó morir de espanto al oír este discurso y arrojando rápidamente la rosa fatal, dijo postergándose en el suelo: «Oh, monseñor, por favor, apiádate de mí. No soy desagradecido, estaba impresionado con tanta bondad y no imaginé que tan poca cosa fuera capaz de ofenderte». El monstruo, muy encolerizado, le respondió: «Cállate, maldito charlatán. No me interesan tus lisonjas ni los títulos que me otorgas. No soy monseñor, soy la bestia, y tú no evitarás la muerte que mereces». El comerciante, consternado por una sentencia tan cruel y creyendo que mostrándose sumiso era lo único que podía salvarlo de la muerte, le dijo, con aire realmente compungido, que la rosa que se había atrevido a arrancar era para una de sus hijas, llamada la Bella. Luego, ya fuera porque esperaba retardar el momento fatal o suscitar la compasión de su enemigo, le relató la crónica de sus desdichas. Le contó el motivo de su viaje, sin olvidar el regalito que le había prometido hacerle a la Bella, agregando que el objeto al que ésta había limitado sus deseos, mientras que las riquezas de un rey no habrían bastado para satisfacer los de sus otras hijas. Acababa de hacer nacer en él, al presentarle la ocasión de contentarla, que había creído que hacerlo sin consecuencia y que por lo demás le pedía perdón por una falta involuntaria. La bestia permaneció un momento pensativo. Luego, retomando la palabra en tono menos furioso, le habló en estos términos: «Estoy dispuesto a perdonarte, pero solo con la condición de que me des a una de tus hijas. Así lo requiero para reparar esta falta». «¡Dios santo! ¿Cómo que me pides eso?», le dijo el comerciante. «¿Cómo podría respetar mi palabra? Aunque fuese lo bastante inhumano para querer salvar mi vida a expensas de la de una de mis hijas, ¿qué podría usar de pretexto para hacerla venir aquí?». «No tiene que haber ningún pretexto», le interrumpió la bestia. «Quiero que tu hija, esa hija tuya que conduzcas hasta aquí, venga voluntariamente. De lo contrario, no quiero saber nada de ella. Determina si entre tus hijas hay alguna lo bastante valiente y que te ame lo suficiente como para exponerse con el fin de salvarte la vida. Parece ser un hombre de bien. Dame tu palabra de que regresarás dentro de un mes. Si logras que alguna te siga, ella se quedará en tu lugar y tú volverás a tu casa. Si no puedes hacerlo, promete que me volverás solamente después de despedirte de tus hijos para siempre, ya que me pertenecerás. No creas», prosiguió el monstruo, haciendo crujir los dientes, «que puedes aceptar lo que te propongo solo para salvarte. Te advierto que si así lo piensas, iré a buscarte y te mataré a ti y a toda tu estirpe, aun cuando 100.000 hombres se presenten para defenderte». El buen hombre, aunque estaba totalmente convencido de que sería inútil poner a prueba el afecto de sus hijas, aceptó, sin embargo, lo que la bestia le proponía. Le prometió que estaría de regreso en el momento establecido para entregarse a su triste destino sin que fuese necesario irlo a buscar. Después de esta promesa, pensó que era dueño de retirarse y despedirse de la bestia, cuya presencia no podía hacer más que afligirlo. La merced que había obtenido era mínima, pero seguía temiendo que el monstruo la revocara. Le manifestó el deseo que tenía de partir. La bestia le respondió que solo partiría al día siguiente. «Encontrarás», le dijo, «un caballo listo en cuanto amanezca. Te llevará en poco tiempo, y bueno, adiós, vete a cenar y espera mis órdenes». Aquel pobre hombre, más muerto que vivo, volvió al salón en el que también había comido. La cena servida frente al gran fuego le invitaba a sentarse en la mesa. La exquisitez y la suntuosidad de los manjares no tenían nada que lo complaciera. Abrumado por su desdicha, si no hubiera temido que la bestia, oculta en alguna parte, lo observara, si hubiera estado seguro de no excitar su cólera con el desprecio de sus favores, no se habría sentado en la mesa. Para evitar un nuevo desastre, hizo por un momento tregua con el dolor y, tanto como su corazón afligido podría permitírselo, comió con todos los manjares. Al terminar la cena, se oyó un gran ruido en el aposento continuo y él no dudó que se trataba de su siniestro anfitrión. Como le era imposible evitar su presencia, trató de superar el terror que el súbito ruido acaba de producirle, pero la bestia apareció en ese mismo instante y le preguntó bruscamente si había cenado bien. El buen hombre le respondió en tono modesto y temeroso que gracias a sus atenciones había comido mucho. «Prométeme», repuso el monstruo, «que te acordarás de la palabra que acabas de darme y cumplirás con ella como un hombre de honor, trayendo contigo a una de tus hijas». El anciano, al que no le divertía esta conversación, le juró que cumpliría con lo prometido y estaría de regreso al cabo de un mes, solo con una de sus hijas, en caso de que hubiera una que lo quisiera o lo bastante para seguirlo a pesar de las condiciones que tendría que proponerle.
Te advierto una vez más, dijo la bestia, que tengas cuidado de no disimular el sacrificio que debes exigir en ella, ni el peligro que tendrá que correr. Descríbele mi rostro tal cual es, que sepa lo que va a hacer, sobre todo que sea firme con sus resoluciones. Ya no tendrá tiempo para reflexionar cuando la hayas traído aquí. No tiene que echarse atrás. Tú estarías igualmente perdido sin que ella tuviese la posibilidad, además, de regresar a su casa. El comerciante, al que semejante discurso anodaba, le reiteró la promesa de someterle a lo que se acaba de prescribir. El monstruo, contento con su respuesta, le ordenó que se fuera a acostar y que no se levantara hasta que no saliera el sol y sonara una campanilla de oro. Desayunarás antes de partir, le dijo también, y puedes cortar una rosa para la bella. El caballo que te llevará estará listo en el patio. Confío en que no volveré a verte hasta dentro de un mes, pero tampoco espero que seas tan buen hombre de bien. Adiós. Si careces de probidad, iré a visitarte. El buen hombre, por miedo a prolongar la conversación ya demasiado dolorosa para él, hizo una profunda reverencia a la bestia, quien le indicó además que no se preocupara por saber cuál era el camino de regreso, ya que en el momento fijado, el mismo caballo que montaría al día siguiente por la mañana estaría delante de su puerta y sería suficiente para él y para su hija. Por pocas ganas de dormir que tuviera, el anciano no se atrevió a desobedecer las órdenes que había recibido y, obligado a acostarse, solo se levantó cuando el sol comenzó a brillar en su habitación. Desayunó rápidamente y luego bajó al jardín a cortar la rosa que la bestia le había ordenado llevarse. Cuántas lágrimas le hizo derramar aquella flor. Pero, por el temor de sufrir nuevas desgracias, se detuvo y fue sin demora a buscar el caballo que le había prometido, sobre cuya silla encontró un manto abrigado y ligero. Al montarlo se sintió más cómodo que en el suyo. En cuanto al caballo, lo sintió en el lomo, partió con una rapidez increíble. El comerciante, que en un instante perdió de vista aquel fatal palacio, percibió tanta alegría como placer había sentido el día anterior al divisarlo, con la diferencia de que el alivio que experimentaba al alejarse estaba envenenado por la cruel necesidad de tener que regresar. ¿A qué me he comprometido?, se dijo a sí mismo, mientras el corcel lo llevaba con una prontitud y una ligereza que solo se conoce en el país de los cuentos. ¿Acaso no sería mejor que fuera yo la víctima en este acto y que este monstruo sediento de la sangre de mi familia? Por una promesa que le hice, tan desnaturalizada como imprudente, me he prolongado la vida. Es posible que no haya pensado en salvar mis días a expensas de las de una de mis hijas. ¿Seré tan bárbaro como para traerla para ver quizás si es devorada delante de mis ojos? De repente, interrumpiéndose a sí mismo, se dijo: ¡ay, infeliz de mí! ¿Esto es lo que debo temer más? Aun si puedo acallar en mi corazón la voz de la sangre, ¿dependería de mí cometer un acto tan cobarde? Esa hija mía tiene que conocer su destino y aceptarlo. No me parece probable que quiera sacrificarse por un padre inhumano y no debo hacerle una proposición semejante porque es injusta. Pero suponiendo que el efecto que esto generaría en todas me indujese a una de ellas a sacrificarse, el solo hecho de ver a la bestia ¿no acabaría con su coraje? Y yo no podría quejarme. Retomemos, pues, continuó, el camino de este funesto palacio y desdeñado pagar tan alto el rescate por los restos de una vida que solo podría ser miserable antes de que pase el mes que me ha sido otorgado. Volvamos para terminar hoy mismo nuestros infelices días. Dicho estas palabras, quiso dar marcha atrás, pero le fue imposible hacer que el caballo volviera sobre sus pasos, dejándose llevar a pesar suyo. Tomó al menos la decisión de no proponerle nada a sus hijas y ya veía su casa a lo lejos y afirmaba esto con cada vez más resolución. No les hablaré del peligro que me amenaza. Así tendré el gusto de besarlas una vez más, les daré mis últimos consejos, las recogeré que se lleven bien con sus hermanos y les requeriré que no las abandonen. Sumido en estas reflexiones, llegó a su casa y su caballo había vuelto a la noche anterior a sus familias. Como aquel padre afligido se encontraba más cerca, lo reconocieron. No pensaron más que en manifestarle la satisfacción que sentían al verlo de regreso con buena salud. Hoy nos vamos a tener que quedar aquí por el tiempo. Pero a ver, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que el padre de ellas tampoco digamos que es un padre con un apego muy seguro. Si lo notan, él tiende a generar como esta sensación de conexión a través del dinero, ¿no? Y es algo que nos pasa mucho a todos, del sentirnos apegados a los demás por lo que podemos generar económicamente. Si nos fijamos, esto se traspasó incluso a sus hijas cuando le piden, le solicitan, le dicen, que casi le exigen que le lleven nuevas cosas cuando él vuelva. Algo que vemos aquí es que él habla de la bella de una manera muy distinta. Él habla de la bella como una hija extraordinaria, muy diferente. Volvemos al la ve como su salvadora, como la hija que realmente se preocupa por ella y el resto.
Y entonces el padre, si se fijan, realza esta narrativa de que Bella es lo mejor que puede haber y que esa actitud que tiene Bella es lo único bueno que puede ella hacer. Se fijan cómo la realza más por sus actitudes hacia él que por quién es ella. No es un padre que describa a su hija como ella se ama mucho, ella se cuida mucho, ella es muy feliz con ella misma, sino que dice ella se desvive por nosotros, ella siempre está preocupada por nosotros. Es un padre que tiende a resaltar más las actitudes de cómo ella se comporta con otros que con ella misma. Y un poco ahí es donde hablamos de esta sensación constante, ¿no? Del ser complaciente, de que tal vez la Bella está sacrificándose para poder satisfacer esto, porque es la narrativa que se tiene en su familia. Entonces, bueno, así nos quedamos a 2 páginas de acabar el segundo capítulo, pero por cuestiones de tiempo hoy nos tenemos que quedar ahí. Nos vamos a ver este viernes, ahora sí, este viernes a las 6. Este viernes a las 6, para la segunda o el segundo día de lectura, sí les voy a aclarar ya cuál va a ser, cuál va a ser el tema reformado de nuestra conferencia de final del mes del libro, del club de lectura del libro. Y 2, vamos a hablar de qué día va a ser, porque debido a la pérdida del libro y el libro misterioso perdido por ahí, vamos a cambiar la fecha de la conferencia, si no, la conferencia será la siguiente semana y vamos a haber leído 3 páginas. Entonces necesitamos un poquito alargar la conferencia final, pero toda esa información se las voy a dar el viernes, ¿de acuerdo? Entonces, para que estén atentos al video del viernes, yo quiero que me ayuden a comentar un montón, a compartir un montón esto. Este proyecto yo lo hago solamente porque me encanta leer con la gente, me encanta poder leer, me encanta poder hablar de los libros con las personas. Entonces, si ustedes hablan del libro conmigo, a mí me motivan a seguir haciendo como toda esta situación, ¿no? Entonces, los voy a estar leyendo en los comentarios. Si ven que Impulso está contestando sus comentarios, soy yo. No es Impulso como tal, soy yo. Entonces, por favor, comenten, compartan y nos vemos entonces el viernes de esta semana. Bye.